Indiscutiblemente, Macri está lisa y llanamente haciendo apología del delito de evasión, incitando la comisión de un delito que está claramente tipificado en nuestro Código Penal, y es por esa razón que estamos trabajando en la presentación judicial que vamos a hacer esta semana con los doctores Eduardo Barcesat y Raúl Zaffaroni, y por supuesto además está mintiendo Macri, ¿no?, en todo lo que dijo, en cada uno de los tramos del audio que ustedes acaban de pasar, además de ensuciar el buen nombre de un montón de empresarios y empresarias que trabajan, que invierten, que producen en la Argentina dentro de la ley. No como evidentemente, y como lo demuestra la evidencia histórica, acostumbrado Mauricio Macri y su grupo económico a lo largo de su trayectoria. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, el impuesto a las ganancias, en contra de lo que decía Macri, pero el impuesto a las ganancias se dejó de pagar efectivamente ahora. Sí. En el mes pasado. Fue una de las cosas que tuvimos que corregir, porque vos fíjate, ¿no?, que es significativo. Mauricio Macri durante su gobierno, entre otros parches impositivos que implementó, recortó el impuesto a los bienes personales, que recae sobre las personas más acaudaladas, más ricas, que tienen los mayores patrimonios, y en paralelo duplicó la cantidad de trabajadores que pasaron a pagar el impuesto a las ganancias. Esto pese a que había prometido todo lo contrario durante la campaña electoral cuando se promovía como candidato a presidente. Lo hemos tenido que corregir. Ambas cosas a lo largo de estos meses que lleva el gobierno el Frente de Todos, y es una tarea que nos hemos dado intensamente en el Congreso de la Nación, justamente con la pretensión de construir un sistema impositivo progresivo, ¿no? Justamente a la inversa de lo que ha hecho Macri durante su gobierno, donde además no solamente impulsó una profunda regresividad tributaria, haciendo recaer el mayor peso sobre aquellos que menos tienen, sobre los trabajadores, sobre los consumidores que pagan el IVA cuando van a comprar cualquier producto en cualquier comercio, y restándole peso a aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, sino que además justamente la inversión, que es lo que él argumenta como objetivo de esas políticas, durante su gobierno se desplomó. La inversión durante los 4 años de gobierno de Macri se mantuvo por debajo de los niveles que habíamos tenido durante, por ejemplo, el último gobierno de Cristina, y en general a lo largo de todo el ciclo de gobiernos kirchneristas, tanto el de Néstor Kirchner como los dos mandatos de Cristina, con tasas impositivas más altas para bienes personales y también por caso para las retenciones de los derechos de exportación, por ejemplo. Es decir, que este verso que Macri y muchos otros personajes que adscriben a su misma tendencia ideológica, que promueven, impulsan nuevamente la instalación del neoliberalismo en la Argentina, se choca contra la realidad y contra la evidencia empírica, porque lo único que creció durante su gobierno mientras la inversión se desplomaba fue la fuga de capitales, que es lo que está efectivamente impulsando Mauricio Macri cuando hace apología del delito e incita a evadir impuestos, ¿no? Sí. Él, que ha sido un protagonista de los Panama Papers y otras situaciones semejantes a lo largo de su historia desde la década del 70 por lo menos, está nada más ni nada menos que promoviendo lo que efectivamente ocurrió durante su gobierno, ¿no? La evasión y el escape, entre comillas, de los más ricos, de los más poderosos, de los más privilegiados, y el impulso a que escondan sus patrimonios y sus ganancias en guaridas fiscales, que son cuevas internacionales de la corrupción, para aquellos que tienen el poder para acceder a esas cuevas, porque obviamente no son para la clase media, para los trabajadores, para el ciudadano o la ciudadana común, y esto termina configurando un enorme daño que no ocurre solamente en la Argentina, ocurre en todos los países del mundo, lo venimos viendo a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, donde terminan constituyéndose sistemas tributarios regresivos que los más pobres, los trabajadores, la clase media e incluso los sectores más vulnerables de la sociedad terminan soportando sobre sus espaldas el peso de la recaudación tributaria, justamente porque quienes tendrían que pagar más acuden a todo este tipo de artilugios, y con la colaboración de estudios contables,
jurídicos, estructuras financieras complejas, logran justamente desfinanciar los sistemas tributarios y luego se hacen el harakiri, ¿no? Porque nos hablan del déficit fiscal y de los recursos que le faltan al Estado para atender plenamente las responsabilidades que tiene frente a la ciudadanía. Bueno, los recursos que faltan son justamente los que dejan de pagar los ricos y los privilegiados a los que Macri con sus declaraciones está invitando a seguir evadiendo. Sí, además está la ley penal tributaria, ¿no? No solamente el Código Penal, en este artículo que usted mencionaba, que no recuerdo cuál es ahora, pero que es el que tipifica la apología del delito, sino la ley penal tributaria. Sí, efectivamente. La ley penal tributaria es muy clara, es parte de nuestro Código Penal y establece que efectivamente el delito de evasión tributaria, de evasión impositiva, tiene, en el caso de la evasión simple, está penado con una prisión de 2 años a 6 años, en el caso de la evasión simple, y en el caso de la evasión agravada, que incorpora algunos otros supuestos, la pena se eleva hasta entre 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, y 9 años de prisión. Y esto, por supuesto, no es nuevo, no es algo que hemos inventado nosotros, ¿no? Es algo que está vigente en nuestro código desde tiempos inmemoriales y realmente es de una enorme gravedad lo que dice Macri, porque es un discurso, pero por sobre todas las cosas una conducta la que promueve, que atenta directamente contra el Estado. El Estado no puede sostenerse si no recauda impuestos, y la manera en la que debe sostenerse para construir una sociedad más justa es precisamente percibiendo impuestos sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y no sobre los deciles de menores ingresos, sobre los que trabajan, sobre los que consumen, ¿no? Y este es el caso de, en general, de los delitos de evasión agravada, ¿no? Son los que tienen como protagonistas a las personas más ricas, a las más grandes empresas que se basan en todo tipo de artilugios para evadir el control del Estado y evitar cumplir con lo que son responsabilidades que todas y todos tenemos, no con el Estado, con la comunidad, porque esos recursos son los que el Estado luego destina a financiar la seguridad, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, o incluso, por ejemplo, en situaciones de crisis como la que nos ha tocado, nos está tocando vivir, para ayudar a los empresarios a pagar los salarios de sus trabajadores a través del ATP, a través de los repro, ¿no? Digo, si quienes tienen que pagar dejan de pagar los impuestos, entonces, ¿cómo vamos a financiar, por ejemplo, los 200.000 agentes que trabajan en la Administración Pública Nacional, que son más del 50% del total de la Administración Pública Nacional, que se desempeñan en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que son los que velan por la seguridad de todos, un valor que en Macri, por ejemplo, es muy resaltado también, ¿no? Que en ningún momento ha dicho que el Estado puede dejar de brindar seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Bueno, ¿cómo se financia eso si quienes tienen que pagar impuestos no los pagan? ¿Cómo se financia la escuela a la que van nuestros hijos y nuestras hijas, donde se forman los trabajadores y las trabajadoras que después van a trabajar a las empresas, a generar valor en la Argentina? Bueno, no puede funcionar una sociedad sin un Estado que recaude, pero además una sociedad que funcione sanamente, de la manera más justa y en el sendero que creemos que tenemos que ir, es justamente a través de un Estado que recauda en los sectores que tienen la mayor capacidad, que son los que más pueden pagar. También había dicho Macri, de una manera, claro, uno entiende, si pierden las elecciones, lógicamente van a tener que dejar el poder, ¿no? Pero había dicho que en un tono un poco más fuerte se van a tener que ir directamente, ¿no? Lo cual también es una frase por lo menos polémica, porque está hablando de la retirada de un gobierno que fue elegido constitucionalmente. Por supuesto que el gobierno que pierde las elecciones se termina, evidentemente tiene que dejar el poder, ¿no? Pero va más allá en el tono y probablemente en la intencionalidad. No sé cómo lo verás vos.
no es en realidad así porque estamos frente a una elección de medio término, Sí, tal cual. donde no está en discusión la continuidad o el recambio de un gobierno, de un poder ejecutivo. Lo que se están eligiendo son diputados, diputadas, en algunos casos senadores, senadoras, y legisladoras y legisladores provinciales, concejales en el caso de los municipios. Es decir, se están eligiendo cuerpos legislativos, parlamentarios, pero en ningún caso estamos frente a una elección que signifique un cambio de gobierno, con lo cual claramente la expresión de Macri, la de ayer, es una expresión, no me cabe ninguna duda, destituyente y que agravia a la democracia que tanto nos ha costado a los argentinos y a las argentinas recuperar, ¿no? La verdad es que si una cosa me sorprendió tristemente es la falta de reacción del conjunto de las fuerzas políticas, que es lo que hubiésemos esperado, ¿no? Que el conjunto de las fuerzas políticas de la democracia salgan sin fisuras, sin ambigüedades, a repudiar estas expresiones de Macri, que me parece que son realmente discursos que a esta altura de nuestra sociedad, de nuestra democracia, no deberían tener ningún tipo de cabida, y esto es una distinción de posicionamientos políticos, ideológicos o partidarios. Diputada, le agradecemos muchísimo, le saludo yo por parte de Agustina por las dudas que no la